Bienvenidos a todos y todas a un nuevo seminario de economía del BCRA. En esta oportunidad nos complace presentar a Santiago Capraro, que va a estar presentando un trabajo que escribió junto con Roberto Valencia, que se titula Política monetaria en economías emergentes, entre la estabilización de precios y el estancamiento económico, el caso de la economía mexicana en el periodo 2000-2020. Santiago es doctor en economía por la UNAM, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM y tutor del posgrado en Economía de la Facultad de Economía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales. Recientemente también ha publicado 2 libros, Economía monetaria y La economía mexicana en un entorno global incierto, diagnóstico y alternativas. Y trabaja en distintas líneas de investigación, entre las que se destacan política monetaria, distribución del ingreso, pobreza, tipo de cambio y macroeconomía de economías de ingreso medio. Santiago, como te comentábamos, vas a tener unos 40 minutos más o menos para la exposición, y después la ponencia la va a estar comentando Florencia Medici, a quien también le agradecemos por participar en nuestro ciclo de seminarios. Florencia es investigadora del CONICET, licenciada en Economía por la UBA, magíster en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Es profesora de la Universidad Nacional de Moreno, de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional de San Martín, y miembro del Management Committee de la Association for Heterodox Economics, y sus áreas de investigación son macroeconomía, inestabilidad financiera, restricción externa, problemas del desarrollo e historia económica argentina, y también es miembro de nuestro comité editorial de la revista académica del Banco Central, Ensayos Económicos. Así que Santiago, cuando quieras, arrancamos. Excelente, muchas gracias, Germán. Quiero agradecer la invitación y especialmente a Ariel, con el cual tuve el contacto para organizar, para realizar este evento, y también voy a agradecer los comentarios de Florencia. Entonces, comenzamos con la presentación. Voy a compartir la pantalla y voy a hacer esto. Excelente. Entonces, el trabajo que voy a presentar hoy está hecho en coautoría con el profesor Roberto Valencia. La idea de la presentación es mostrar los resultados que hemos obtenido de este trabajo, pero también hacer un breve descripción del ordenamiento institucional del régimen de metas de inflación en México. Luego vamos a ver el problema de investigación, un repaso de los hechos estilizados de economía mexicana para luego conectarlos con los modelos teóricos de metas de inflación, y luego ver qué condiciones se tienen que dar en estos modelos de metas de inflación para generar un proceso de estabilidad de precios con estancamiento económico, y finalmente vamos a ir a los comentarios finales. Nosotros tenemos una cuestión muy clara aquí en México, que es un doble debate, ¿sí?, que es el debate entre la relevancia de los modelos de metas de inflación neo-keynesianos, por un lado, y por el otro lado, la discusión del régimen institucional de metas de inflación. Lo que realmente existe en México y en los demás países de América Latina es el régimen institucional de metas de inflación, en el sentido de que tener un banco central autónomo, en términos de que ningún organismo le puede obligar a emitir base monetaria, además de la autonomía, implica autonomía técnica, ¿sí?, que es una autonomía que se le da a la mayoría de los bancos centrales, pero es una autonomía técnica y de objetivos y de prioridades. Es decir, el Banco Central tiene el objetivo de mantener estable el poder adquisitivo de la moneda, que lo interpreta como mantener estable la inflación, y además el propio Banco Central se impone cuál es el objetivo que tiene que cumplir, que es el 3 más menos 1% en México. Otros países, ¿sí?, no tienen esta autonomía, y esto es relevante porque es un debate que no se ha dado en México, y es una atribución que el propio Banco Central se ha tomado a espaldas
del Poder Legislativo y en particular aprovechando el conocimiento que tiene de estos, de la política monetaria y de la ley, ¿sí? Esta autonomía también representa una coordinación entre la política monetaria, la fiscal y la cambiaria. ¿En qué sentido representa una coordinación? Que es la política monetaria la que guía la política fiscal y la política cambiaria. ¿Y en qué sentido la guía? En un aspecto muy importante. En el sentido de que desde el 1996 hasta el presente, es la Secretaría de Hacienda de México, ¿sí? Quien es acreedor del Banco Central, ¿sí? Y esto se utiliza para esterilizar los incrementos de la base monetaria relacionados al incremento en las reservas internacionales. Y esto es importante porque nos da una visión de por qué decimos que en México quien guía la política macroeconómica es la política monetaria y la política fiscal se tiene que supeditar a lo que le pide la política monetaria. En particular, cómo es esta relación eh, de, eh, de dominio de la política monetaria sobre la fiscal, que se le pide a la política fiscal que tenga un déficit cero, ¿sí? A través de la imposición de leyes fiscales, y por parte del Banco Central no se le permite incrementar la emisión de base monetaria. Y finalmente tenemos la política cambiaria, que en México está a cargo de la Secretaría de Hacienda, está a cargo del Ministerio de Economía. Sin embargo, el que lleva la política cambiaria adelante y guía sus objetivos es el Banco Central. Y es interesante, vamos a ver más adelante, que respecto a la política cambiaria, a partir de cierto momento hay un divorcio entre la política, entre el tipo de cambio y la inflación, y por lo tanto habría un proceso de divorcio de la política cambiaria como ancla nominal de la economía. Una cuestión importante, ¿sí?, de este régimen de metas de inflación, que es para mí fundamental, es que el Banco Central actúa, o sea, este ordenamiento institucional, ¿sí?, tiene cuestiones legales, cuestiones de usos y costumbres, y también hay una cuestión de entendimiento teórico de cómo funciona la economía, ¿sí? Y por eso decimos en el trabajo que hay consecuencias no deseadas de la aplicación, de pensar que la economía funciona de acuerdo a los principios neo-keynesianos. ¿Y en qué sentido funciona de acuerdo a los principios neo-keynesianos? Es que el Banco Central actúa de acuerdo con un modelo en el cual, si se cumple la meta de inflación, al mismo tiempo tú te das vuelta y al mismo tiempo tienes pleno empleo por un lado, o para hablar en términos del modelo que vamos a presentar, se logra alcanzar la tasa de crecimiento potencial de la economía. Por lo tanto, el Banco de México, en distintos documentos, expresa que lo mejor que puede hacer un banco central es ocuparse de la estabilidad de precios, y a partir de preocuparse por la estabilidad de precios y lograrla, ¿sí?, eso va a provocar que se logre la mejor asignación de recursos en la economía, y esto genere crecimiento, empleo y una buena distribución del ingreso. La cita anterior es del 2008, esta cita es del 2016, y si uno la lee, sí pareciera que no hubo una crisis financiera global, que no hubo un debate en Estados Unidos acerca del funcionamiento del modelo de metas de inflación, y cuando uno va a revisar lo que el Banco de México expresa de cómo funciona la economía, se encuentra con algunos párrafos como este, ¿no? Entonces, aquí el Banco de México analiza en un modelo neo-keynesiano un choque expansivo de demanda,
y explica que a través de aumentar la tasa de interés se va a lograr controlar la inflación por un lado, y por el otro lado hacer que las variables reales vuelvan a los niveles iniciales previos al choque. Por lo tanto, la política monetaria es no neutral en el corto plazo, pero neutral en el largo plazo. Es decir, no neutral en el corto plazo porque es necesario que se modifiquen las variables reales para modificar la inflación, pero en el largo plazo no puede modificar las variables reales. Entonces es importante, por tanto, establecer que lo que existe en la realidad es el régimen de metas de inflación, las cuestiones institucionales, ¿sí? Y lo que nosotros queremos discutir son los modelos de metas de inflación, y a partir de reflexionar sobre estos modelos, cómo se puede modificar el ordenamiento institucional para lograr otros objetivos más allá de la meta de inflación, o lograr los dos objetivos de control de la inflación y el control de la tasa de crecimiento. Una motivación también que tiene este trabajo es observar que en distintos organismos internacionales, en el documento se cita a autores del BIS y del Fondo Monetario Internacional, están pensando en modelos de metas de inflación que tienen múltiples instrumentos y múltiples objetivos. Los múltiples instrumentos que están hablando a nivel internacional son las medidas macroprudenciales, los controles de capitales, y dentro de los múltiples objetivos se está hablando de la estabilidad macrofinanciera, bueno, básicamente estabilidad macrofinanciera y estabilidad de precios. Lo que nosotros decimos es que en el fondo lo que nosotros necesitamos no es estabilidad macrofinanciera, sino crecimiento económico. Nosotros, es decir, se ha logrado la estabilidad macrofinanciera, se ha logrado la estabilidad de precios, pero eso parece que se logró a costa del crecimiento económico. Y si bien nosotros entendemos que el crecimiento económico tiene, la falta de crecimiento económico en las economías que tienen un régimen de metas de inflación, son multicausales, ¿sí? Nosotros queremos, en este trabajo en particular, queremos poner el acento de que existe la posibilidad de que la política monetaria sea responsable directo de el estancamiento económico, ¿sí? Eso es lo que busca, sin desmerecer que hay otras explicaciones: menor inversión pública, una redistribución del ingreso regresiva, especialmente en México, podrían también explicar el estancamiento económico. Pero lo que nosotros queremos ver es qué condiciones se tiene que dar para que la política monetaria sea efectivamente la culpable de el estancamiento económico y la estabilidad de precios. Entonces, aquí hay un problema que dentro de la economía heterodoxa se ha planteado, y es que muchas veces se cree que en nuestras economías la política monetaria no es efectiva, ¿sí? Ni para controlar la inflación. Si no es efectiva para controlar la demanda, supongamos, tampoco es efectiva para controlar la inflación. Eh, y por lo tanto nosotros debíamos, antes de establecer el modelo, ver que sí había un nexo entre la demanda y la política monetaria, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en los hechos estilizados. El primer hecho estilizado es que cada incremento de la inflación se ha logrado estabilizar, ¿sí? Y, y hay un segundo hecho estilizado, y es que hay un divorcio entre el tipo de cambio y la inflación, es decir, hay una disminución del coeficiente de traspaso, ¿sí? Y esto lo podemos ver principalmente desde el 2015 a la actualidad, ¿sí? Y esto es importante porque también libera al tipo de cambio de la responsabilidad de ser ancla nominal, pero eso no es parte de este trabajo. La otra cuestión es que ha habido una relación entre la política monetaria y la inflación, ¿sí? Es decir, hay una correlación, no se establece una causalidad, pero hay una correlación entre la tasa de interés de política monetaria y la estabilidad y la inflación. Acá lo interesante también de esta cuestión que
que se observa en esta gráfica es que, a pesar de que se ha roto el coeficiente, la relación fuerte entre la inflación y el tipo de cambio, en el 2015, por ejemplo, se observa que la tasa de interés empieza a subir antes que suba la inflación, porque estaba subiendo el tipo de cambio. Y lo mismo está sucediendo ahora. Lo mismo sucedió durante estos últimos meses, donde la tasa de interés empezó a subir antes de que se acelerara la inflación, y eso tiene que ver también con la búsqueda de controlar la inflación, de controlar el tipo de cambio, por una cuestión de estabilidad macroeconómica, a través de la paridad descubierta de tasa de interés o a través de los diferenciales de tasas de interés. Una cuestión que para nosotros era fundamental, ¿sí?, de demostrar que la política monetaria tiene una consecuencia sobre la demanda agregada, es que hay los canales de transmisión de la política monetaria funcionan. Es decir, el canal de la tasa de interés y el canal del crédito estaban siendo afectados por la política monetaria. Y lo que encontramos es que a partir de que el sistema financiero en México se estabilizó, hay una fuerte correlación entre la tasa de interés de política monetaria, que acá está representada por la tasa de interés interbancaria a 28 días, y la tasa de interés que le cobran los bancos a las empresas, ¿sí? Hay una cuestión interesante que con el coautor discutimos mucho, y es que a pesar de lo que uno esperaba encontrar, lo que nosotros se observó es que las bajas en la tasa de interés de política monetaria tienen un efecto mayor sobre la tasa de interés que le cobran los bancos a las empresas que los incrementos, ¿sí? Y eso implica si bien no se nota exactamente en la gráfica, pero una tendencia a la disminución del margen financiero. Lo que nosotros creemos es que a partir de que se estabilice el sistema financiero en México, ha aumentado la competencia entre los bancos por el mercado. Entonces, a los bancos comerciales no les interesa tanto aumentar la tasa de interés cuando aumenta la tasa de interés de política monetaria, porque eso incrementaría la competencia, incrementaría la entrada de nuevos competidores, y por lo tanto sacrifican margen de ganancia para quedarse con el mercado. Claro, eso es difícil de explicar. Estaría bueno que no hemos hablado con gerentes del sector bancario, pero es lo que se encontró. Incluso hicimos unas pequeñas ahí regresiones, y sí surge que los efectos de los incrementos en la tasa de interés de política monetaria tienen un efecto menor sobre la tasa de interés de política monetaria que las disminuciones, ¿sí? Y eso nos llamó fuertemente la atención. La otra cuestión es que el principal crédito que se le da que otorgan los bancos comerciales en México es a las empresas, ¿sí? Y nosotros creemos que esto tiene un efecto sobre el capital de trabajo de las empresas, y por lo tanto podría tener un efecto sobre la inversión de forma directa. Es decir, nosotros, no está en el trabajo esto, pero es algo que hemos reflexionado últimamente, que es esto de la paradoja de los precios, ¿no?, que se plantea muchas veces. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente Lance Taylor en su libro Reconstructing Macroeconomics. Él tiene esta cuestión de que cuando se aumenta la tasa de interés, aumentan los precios en realidad. Y aquí se podría observar porque el mayor crédito se da a las empresas, y en particular ese crédito que estamos observando es a capital de trabajo, no es a inversión. Entonces lo que nosotros decimos es, como las empresas tienen que dedicar más fondos a capital de trabajo, eso disminuiría la inversión, y ahí estaría un nexo directo, porque si ustedes pueden observar, el crédito al consumo es muy bajo, y el crédito a la vivienda también es muy bajo. Entonces, el canal del crédito estaría funcionando principalmente por el capital de trabajo a las empresas. Y es importante también remarcar, y eso lo hacemos en el trabajo, de que a partir de la crisis del 2008, cae la tasa de crecimiento del crédito al consumo y aumenta, y se mantiene estable y aumenta el crédito a las empresas. Nosotros esto lo relacionamos con el sector exportador en México. La otra cuestión que nos interesa debatir en este trabajo es una conexión entre la tasa de crecimiento potencial de la economía o natural o de la productividad laboral y la tasa de crecimiento efectiva.
¿sí? Y esto es un elemento tradicional de la economía del desarrollo, ¿sí? Podemos esto relacionarlos con las leyes de Caldor-Verdún, principalmente, y es que existe un nexo entre la demanda efectiva y la tasa de crecimiento de la productividad laboral, y esto está claramente en debate con lo que piensa la economía de los ciclos económicos reales, de que la tasa de crecimiento de la productividad laboral sucede como un AR1, ¿sí? Y que los incrementos en la eh, productividad total de los factores se da por magia, como si fuesen hongos en un bosque. Nosotros lo que decimos es que para que crezca la productividad total de los factores o la productividad laboral, tiene que crecer la demanda efectiva. Y claramente aquí hay una fuerte correlación. Otra cuestión es que para que crezca la productividad total de los factores o la tasa de crecimiento potencial de la economía, se necesita inversión, ¿sí? Y nosotros podemos observar que desde el 2010 a la actualidad ha habido un proceso de disminución de la inversión eh, por, eh, por trabajador. Y finalmente, está este hecho estilizado que nos interesa reflejar, y es que las metas de inflación han generado estancamiento económico. ¿Y cómo lo mostramos? A través de este indicador que nos muestra que el PIB por trabajador, ¿sí? Medido en dólares constantes, en el 2020 es el mismo que en el 2000. ¿Sí? Claro, eso es pandemia de por medio, pero si ustedes observan los picos también, el 2018 es muy similar al pico del inicio de la década. Entonces, en México se vive una economía estancada con estabilidad. Es interesante cuando se compara cuando yo la comparo con Argentina, porque en Argentina se vive una economía inestable con estancamiento económico. Y lo importante para la lección para Argentina también de la experiencia de México es que, como diría Alberto, con sin estabilidad no se puede, con la estabilidad no alcanza. Y incluso desde una perspectiva lo que estamos observando durante el gobierno actual de López Obrador tampoco es muy halagüeño, o sea, tampoco no nos genera muchas esperanzas porque tiene una visión de austeridad del Estado que implica que esto que estamos observando del estancamiento del PIB per cápita se va a mantener durante el sexenio que va a durar su gobierno. Entonces, a partir de estos hechos estilizados, lo que tratamos de modelar es un modelo de metas de inflación que tenga estas características, ¿sí? Es decir, que cuando hay un choque inflacionario, la inflación converja a la meta, que el crecimiento de la productividad laboral tenga una relación con el crecimiento de la demanda efectiva, que el canal de la tasa de interés funcione bien, y el canal del crédito, esto no lo mostré, pero lo pueden observar en el trabajo, el canal del crédito tenga un efecto débil de la tasa de interés y fuerte en el nivel de actividad económica. Es decir, que el crédito, como vamos a ver, dependa de la tasa de interés y de una manera marcada de la tasa de crecimiento de la economía. Y entonces, lo que queremos realizar es un modelo de metas de inflación que nos muestre que con estas características la economía, ante un choque inflacionario, va a provocar que la inflación converja a la meta de nuevo, pero que la tasa de crecimiento de la economía no vuelva al nivel original. Entonces, el trabajo parte de un modelo de metas de inflación tradicional que tiene dos características fundamentales, o tres características. La primera es que se trata de modelar la tasa de crecimiento de la economía, que esto no es lo tradicional, pero nosotros entendemos que el estancamiento económico se tiene que entender como una menor tasa de crecimiento y no como un menor nivel de actividad económica, más en economías como las nuestras, que tienen un fuerte sector informal.
La otra característica es que el tipo de cambio nominal determina el tipo de cambio real. Esto es lo contrario a lo que sucede en los modelos de metas de inflación neo-keynesianos, la otra diferencia es que aquí se modelan con expectativas adaptativas, y en los modelos tradicionales se modelan con expectativas racionales. Entonces, para pasar rápido este primer modelo, lo interesante teniendo un modelo con estas características es que el modelo de 8 ecuaciones que estábamos viendo se puede reducir a un sistema de ecuaciones diferencial con 2 ecuaciones. Estos modelos son los modelos que ha desarrollado Setterfield y otros autores como Gilberto Tadeu Lima para economías cerradas y con problemas distributivos, y nosotros los hemos abierto para economías abiertas con las características que vamos a ver ahora. Entonces, este sistema de ecuaciones diferenciales se puede reducir a 2 nuclinas para la tasa de crecimiento y para la variación de la tasa de crecimiento y para la variación de la inflación. Y lo interesante del modelo es que se logra un equilibrio como el que podemos ver ahí en A, en donde la inflación deja de variar y la tasa de crecimiento también deja de variar, y deja de variar en el punto en donde la inflación es igual a la meta de inflación y la tasa de crecimiento es igual a la tasa de crecimiento potencial de la economía, y además el modelo es estable, es decir, cualquier choque hace que la economía vuelva al punto A. Claramente acá tenemos una contradicción con lo que estamos buscando, ¿sí? Y por eso puse este principio de Kaldor, que no está en el texto, pero me gusta citarlo, que es que si tu modelo no tiene en cuenta lo que se quiere describir, estás en un gran problema. Entonces lo que hicimos fue incorporar dentro de este modelo tradicional de forma explícita el canal de transmisión de la política monetaria, del crédito y de la tasa de interés, y luego endogenizar la productividad laboral para ver qué se obtenía. Entonces, lo que se procedió a hacer es un modelo en el cual tenemos la ecuación 11, ahora la tasa de crecimiento de la economía depende del crédito, y el crédito, en la ecuación 11, depende de la tasa de interés que cobran los bancos comerciales, y los bancos comerciales cobran una tasa de interés como un margen de ganancia sobre sus costos unitarios, y el costo unitario que le pusimos solamente representa la tasa de interés de política monetaria, es decir, que estamos en presencia de un modelo con dinero endógeno. Acá no hay un límite para la creación de crédito, pero el límite de la creación de crédito sería el capital de los bancos, ¿sí? Entonces, a partir de la ecuación 12, podemos sacar la variación en el tiempo de la tasa de interés de lo que le cobran los bancos comerciales a sus clientes, y claramente varía de acuerdo a la tasa de interés de política monetaria. Lo novedoso de la ecuación 11 y 11' es que el crédito depende de la tasa de crecimiento de la economía, a través de la B corta con viñeta que le pusimos ahí, y eso lo relacionamos con la incertidumbre y con que el crédito se utiliza para capital de trabajo. Entonces, mayor tasa de crecimiento implica menor incertidumbre en la economía, y eso genera mayor crédito tanto por parte de quien lo toma, por parte de quien lo ofrece, y como se necesita más capital de trabajo, también aumenta la necesidad de crédito, y eso se ve efectivizado. A partir de estas ecuaciones podemos obtener una nueva ecuación para el cambio en la tasa de crecimiento de la economía, que la tenemos ahí en la ecuación 15, y a partir de aquí podemos obtener un nuevo sistema de ecuaciones que también se puede reducir a un sistema de ecuaciones diferenciales en 2 variables, la tasa de crecimiento y la tasa de inflación. Y aquí lo interesante es que se logra un modelo que no es estable, ¿sí? Y eso lo podemos observar con la nuclina para la tasa de crecimiento de la economía, que es la primera, en donde el factor que determina el signo positivo del denominador de la pendiente es que el crédito responde mucho a la tasa de crecimiento. Entonces,
Si partimos de un punto de equilibrio como A, en donde se cruzan las dos nuclinas, y por lo tanto la inflación y la tasa de crecimiento no están variando, y hay un choque inflacionario que lleva a la economía hacia el punto B, lo que va a suceder es que va a aumentar la tasa de interés, eso va a generar apreciación del tipo de cambio y menor crédito, perdón, sí, menor crédito, apreciación del tipo de cambio, y eso va a generar un movimiento negativo para la tasa de crecimiento de la economía, y ese movimiento negativo de la tasa de crecimiento de la economía va a generar una nueva disminución del crédito, la disminución del crédito va a generar una nueva disminución de la tasa de crecimiento de la economía, y esto va a generar que la tasa de crecimiento de la inflación se acerque a la meta, pero la tasa de crecimiento de la economía converja, bueno, desaparezca en realidad, porque es un equilibrio inestable. Entonces, esto nos parece atractivo porque nos explica que puede haber procesos de estancamiento con control de la inflación, pero no nos resulta atractivo en el sentido de que es un equilibrio inestable, y como nosotros creemos que los agentes de esta economía no conocen el modelo, esta economía lo único que le puede pasar si se va del punto A es desaparecer. Por lo tanto, es un resultado interesante, pero no tan interesante. Entonces, el siguiente paso que nos planteamos fue decir, bueno, si ya incorporamos los canales de transmisión de la política monetaria y nos dio este resultado interesante, pero inestable, por lo tanto, no es tan atractivo para nosotros, vamos a proceder a incorporar la última variable que tenemos para endogenizar, que es la tasa de crecimiento natural de la economía, y la forma que lo hicimos fue a través de esta tercera ecuación que observamos aquí, y es que la ley para la tasa de crecimiento de la economía depende de un diferencial entre la tasa de crecimiento efectiva y la tasa de crecimiento, y el nivel de la tasa de crecimiento de la tasa de la productividad laboral o de la tasa de crecimiento natural a la Harrod. Y ahí nosotros encontramos que esta es una ecuación muy simple, pero que detrás tiene un comportamiento complejo de los capitalistas y los trabajadores. La cuestión para los capitalistas es que a medida que aumenta la tasa de crecimiento efectiva, los capitalistas desean incorporar nuevos adelantos tecnológicos al proceso productivo para ahorrarse mano de obra, ¿sí? Y esto genera un proceso virtuoso en en la economía. Además, el crecimiento económico, como genera crédito y genera menor incertidumbre, también posibilita que crezca más fácilmente la tasa de crecimiento de la productividad laboral. Básicamente, esas serían las dos cuestiones que tomamos en cuenta ahora. Incluso esta forma de incorporar la variación de la tasa de crecimiento de la productividad laboral, la tasa de crecimiento natural, también tiene una consecuencia directa sobre la inflación, como veíamos al principio de estos modelos. Entonces, ahora, incrementando la tasa de crecimiento potencial de la economía, también se puede disminuir la, la inflación, y eso va a tener un efecto, ya vamos a ver que puede tener un efecto positivo en la economía. Entonces, lo que sucede ahora es que tenemos tres incógnitas, o sea, el modelo se reduce ya no a dos ecuaciones diferenciales, sino a un sistema de tres ecuaciones diferenciales. Ya no podemos hacer nuestros diagramas de fases. Entonces, lo que hicimos fue hacer simulaciones numéricas, ¿sí? Y algunos datos los tomamos de acuerdo con ciertas estimaciones econométricas para las variables, y otros datos directamente los propusimos nosotros, ya que el interés del trabajo es un interés teórico. Y aquí está el primer resultado que para nosotros es muy interesante desde el punto de vista de las consecuencias no deseadas de las metas de inflación, y es que nosotros podemos ver en estas tres líneas, ¿sí? La inflación está en negro, la tasa de crecimiento de la productividad laboral está en rojo, y la tasa de crecimiento efectiva de la economía está en azul. Entonces, lo que se observa es que ante un choque inflacionario, ¿sí?
se pone en funcionamiento la política monetaria, es la única que está funcionando aquí, ¿sí? Y eso genera apreciación del tipo de cambio, menor crédito, y eso genera una baja en la tasa de crecimiento efectiva de la economía, y eso genera que se controle la inflación. Pero al mismo tiempo se genera un menor crecimiento de la productividad laboral, ¿sí? Y eso genera que en el mediano plazo, ¿sí?, la inflación converja a la meta de inflación, pero la tasa de crecimiento de la economía no vuelva al mismo nivel que tenía antes. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes observan las ecuaciones para la variación de la tasa de crecimiento de la economía y para la variación de la inflación, dependen del diferencial entre la tasa de crecimiento efectiva y la tasa de crecimiento natural, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que en algún momento, a medida que van interactuando estas dos variables, las mismas se igualan. Y en ese momento el Banco Central deja de actuar. ¿Por qué deja de actuar? Porque las dos variables están iguales. Entonces, el objetivo que tiene el banco de cerrar ese diferencial queda establecido y por lo tanto para de, o sea, deja de modificar la tasa de interés porque se está cumpliendo con el objetivo que está buscando, ¿sí? Y lo negativo es que ese objetivo que está buscando termina siendo un menor nivel de tasa de crecimiento respecto al momento inicial. Y esto se ve agravado si la economía recurrentemente se ve afectada por choques de oferta, como es el caso de la economía mexicana, ¿sí? Bueno, formas para salir del atolladero en la cual nos genera estas consecuencias no deseadas de la política monetaria. Acá proponemos dos formas. La primera es a través de incorporarle un objetivo explícito de crecimiento al Banco Central, ¿sí? Y acá la cuestión negativa que nosotros consideramos de esto es que es ponerle muchas fichas a un solo instrumento, ¿sí? Entonces, la tasa de interés para nosotros no sirve para controlar todas las variables de la economía. Claramente lo estamos viendo en el ejemplo anterior, y por lo tanto es incorporarle mucha responsabilidad al Banco Central de tener que controlar la inflación, controlar y controlar el crecimiento económico, además que ya el Banco Central tiene la responsabilidad de controlar la estabilidad macrofinanciera, la estabilidad del sistema de pagos, etc. Incorporarle un objetivo más creemos que no es lo correcto. Entonces, estamos trabajando, ¿sí?, a partir de la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, y básicamente lo que hicimos fue, en términos del modelo, es incorporar el gasto público. Esto es lo único que hemos hecho por ahora, esto no está dentro del modelo, pero ya lo hemos planteado, es incorporar el gasto público, y lo que hemos hecho fue que el gasto público tenga un objetivo de tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, la regla monetaria se mantiene igual, pero incorporamos que el gasto público tenga un objetivo explícito de crecimiento económico, y lo que hemos hecho fueron algunas simulaciones para ver si era mejor incorporar el gasto público en la demanda efectiva o como un objetivo de la tasa de crecimiento potencial de la economía, y esta segunda opción es mejor que incorporar un objetivo sobre la demanda efectiva, porque facilita, o sea, aumentar la tasa de crecimiento natural es un beneficio, perdón, aumentar el gasto público ya beneficia a la demanda agregada, ¿sí? Pero tener un objetivo sobre la productividad laboral beneficia la demanda agregada y el control de la inflación, ¿sí? Porque hace que la inflación tenga menos presión cuando aumenta la tasa de crecimiento efectiva de la economía. Y con estas formas se logra que ante un choque inflacionario la economía vuelva a los equilibrios iniciales, tanto para la tasa de crecimiento como para la inflación. Entonces, como comentarios finales, está que la aplicación de un modelo de metas de inflación sin tener en cuenta algunos aspectos estructurales de la economía puede generar consecuencias no deseadas. Dentro de esas consecuencias no deseadas es el estancamiento económico,
Y para salir de esa trampa que imponen las metas de inflación, hay dos posibles soluciones. Una es imponerle un objetivo dual al Banco Central, esa no nos gusta tanto, sino coordinarla, nos parece óptimo que se coordine la política monetaria y la política fiscal para lograr objetivos de tasa de crecimiento y de inflación. Y por último, un aspecto que nos ha faltado desarrollar en estos modelos es las consecuencias de estos eventos sobre las consecuencias de la política monetaria sobre la distribución de ingresos y cómo eso puede realimentar o puede ser la explicación para el estancamiento económico, pero eso estamos trabajando y será para otro modelo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Santiago. Si les parece, pasamos al comentario de Florencia antes de abrir una ronda de preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es... A ver, se aclaró un poco con tu exposición, Santiago, sobre los objetivos del trabajo, ¿no? Ustedes parten de una serie de hechos estilizados, donde más llaman la atención es, a ver, ¿qué tiempo tengo? En la baja o nula correlación entre la tasa de interés y del crédito, y la alta correlación del crédito y la inversión. Entonces, ¿cómo pensar una meta de inflación que refleje estos hechos estilizados? También me llamó la atención una de las frases que escriben, que la mencionaste, es decir, bueno, el marco constitucional de los hacedores de política monetaria es un modelo neo-keynesiano, entonces hay que ver cómo hacen y cómo impactan la realidad, algo así, ¿no? Digamos, pero una cosa es la realidad y otra cosa es el marco, el modelo. A mí lo que me costó ver es que tu explicación se saliera mucho de ese modelo, entonces me generaba todo el tiempo esa duda, que es lo que busco ahora discutir. ¿No? El nuevo consenso, la economía neokeynesiana, tenemos que la demanda efectiva depende negativamente de la tasa de interés, que la inflación es por demanda, y bueno, después tenemos más una regla monetaria. Cuando veo los tres modelos, esto es para mí, o sea, tomé algunas de las ecuaciones, cuando veo los tres modelos, en los tres modelos sigue habiendo una relación negativa entre la tasa de interés y el crecimiento, ya en este caso, y también otra cosa que quería ver es la explicación de la inflación. Entonces a mí hay dos cosas que todo el tiempo tenía en la cabeza cuando leía el trabajo, es cuál es tu explicación, ¿no? Para pasar entre este marco de política monetaria a lo que pasa en realidad para explicar los hechos utilizados y el modelo. Lo que veo en estos modelos que sigue esta relación negativa entre la tasa de interés y la demanda efectiva, que lo explican, bueno, que hay la relación por la inversión, por la, ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, se me fue. La cuestión que si se encarece Keynes, ¿no? Después, la inflación sigue teniendo en las tres, es por exceso de demanda, digamos, tomás siempre la tasa de crecimiento comparada a la crecimiento natural. Entonces, y tu explicación decís varias veces, y acá también lo volviste a mencionar, uno de los hechos estilizados es la relación entre el tipo de cambio y la inflación. Dices, bueno, eso en los últimos años, la inercia se redujo, pero lo que yo veo es que, entonces ustedes dicen, vamos a hacer énfasis en el canal del crédito y el canal de la tasa de interés. Pero me parece central en la explicación que ustedes dan el canal cambiario. Entonces, a ver si lo interpreté bien, ¿no? Modelo 1, ahí me hice ahí abajo un machete, ¿no? Un shock de inflación, entonces, como hay inflación, se sube la tasa de interés, como es la respuesta del Banco Central. El aumento de la tasa de interés baja el tipo. Lo que hace caer el producto, bueno, está lenta la computadora,
lo que hace caer el producto cuando sube la tasa de interés, entiendo además que se aprecia, bueno, se aprecia el tipo de cambio. Se aprecia el tipo de cambio y me faltó ahí en la ecuación 1 que el tipo de cambio tiene una relación positiva con el crecimiento, entonces se aprecia el tipo de cambio, baja el crecimiento, baja la brecha, baja la inflación. Y esto lo que permite, dicen, bueno, porque vos estás diciendo, los hechos estilizados dicen que el canal de la tasa de interés, el A en tu modelo, es chico, entonces tengo que buscar otro canal. Y lo que veo que ahí entra el canal del tipo de cambio, el canal cambiario. En el segundo modelo, lo que se le agrega, yo veo que es básicamente lo mismo si agregan la estructura de los bancos comerciales, pero la relación en sentido de los signos no cambia, digamos, sigue habiendo esta relación tasa de interés demanda negativa. Y acá hay una diferencia que agregan, es que el crédito, de alguna forma el dinero se vuelve endógeno, como ustedes lo dicen, pero de forma rara, porque lo que dicen es, bueno, si se crece menos, hay mayor incertidumbre, entonces por un tema de oferta y de demanda, pero también de oferta de crédito, baja el crédito y retroalimenta este estancamiento. Y ahí en el trabajo, en varias veces, ustedes mencionan dinero endógeno, pero de una manera rara, lo que yo entiendo que es dinero endógeno, ¿no? Dice, bueno, dinero endógeno porque hay menor incertidumbre en la oferta, ¿no? Como si siempre termina diciendo, bueno, hay menos oferta de crédito, entonces hay menos inversión. Incluso, en lo que entiendo que en la explicación de ustedes del hecho estilizado, de que hay un bajo A, o sea, el A sería en el modelo una baja relación entre la conexión entre la tasa de interés y la demanda, la explicación que yo encuentro ahí en el texto es, esto es porque el mercado de crédito está poco desarrollado en México en términos internacionales y dan unos datos, entonces sigue siendo un tema de oferta ahí, es que, digo, bueno, hay una noción de dinero exógeno y entra el dinero endógeno de manera medio rara. Y bueno, y el tercer modelo que lo que cambia, bueno, lo explicaste sobre la volatilidad. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que yo veo, o por lo menos así lo entendí, que la relación entre tasa de interés y crecimiento termina siendo un canal cambiario, o sea, es la tasa de aumento de la tasa de interés, lo que hace, ahí está, tenés la función de aumento del diferencial de tasas, entra en capitales, se aprecia, y eso, que además, esto respondería también al hecho estilizado que ustedes mencionan, que ustedes dicen, bueno, esto está, pero no nos vamos a enfocar. A mí la sensación que me da es como que salta todo el tiempo en el trabajo de acá estoy, dice, ¿no? Este efecto acá estoy, también ténganme en cuenta, además del crédito. Y con el objetivo de explicar los hechos estilizados y tener un modelo que sea más adecuado a explicar la realidad, está un trabajo que ustedes citan, nos cruzamos la otra vez rápidamente, que Roberto es coautor junto con López Gallardo, donde también hablando de inflación en México, durante el mismo periodo prácticamente que ustedes analizan, muestran evidencia empírica, modelo de cointegración, ahí copié un resultado, y ahí es para discutir, me parece que es interesante sobre todo porque ustedes lo citan, pero lo citan más, me parece, para hablar del tercer modelo de productividad, que hay que discutir esta relación o no negativa, que es algo que se discute además dentro de la teoría económica, y con, por ejemplo, tomando solamente uno de los trabajos de Roberto, aparece que hay una relación baja, pero positiva, al revés, que el canal en realidad sería distributivo, porque también en otros trabajos de López Gallardo, y también de Roberto,
hay una relación positiva negativa entre tipo de cambio y distribución del ingreso, ¿no? O sea, se aprecia el tipo de cambio y mejora la participación del salario en la economía, digamos, ¿no? Me parece que dado los hechos estilizados que mencionan al comienzo, dado la evidencia empírica de trabajos relativamente recientes, me parece que es importante discutir, y eso me lleva a la otra base fundamental de estos modelos neokeynesianos, que es la explicación de la inflación, que ahí aparece, bueno, la curva de Phillips y aparece la brecha del producto, y bueno, en ese mismo trabajo, o en alguno de estos dos, 2015-2018, también un trabajo de Roberto, tomando también un modelo de cointegración, la inflación, las variables significativas son los costos laborales, alfa, y el tipo de cambio, ¿no? Entonces, hablando de meta de inflación, necesitaría que en el trabajo algo, yo sé que un trabajo no puede tener todo, ¿no? Sino como que sí, siempre te piden que... Pero en este sentido se vuelve, me parece, relevante. Y también incluso se puede explicar por qué esa caída de la inercia, ¿no? Entonces, ¿por qué esa caída de la inercia? En ese mismo trabajo, Valencia y López Gallardo calculan, y ahí meten la productividad, y ustedes citan en relación a la productividad, que los salarios se explican en México, las variables significativas principales es el crecimiento, bueno, veis varias explicaciones, digamos, aumenta la productividad, o crecimiento aumenta el poder de negociación de los trabajadores, y el salario mínimo. Y ahí, en ese trabajo, 2019, digamos, aparece un gráfico, esto es México, no está muy chiquito, pero de 2005 a 2019, sobre la línea de arriba, la productividad de trabajo, que crece, se estanca al final, pero después en la del medio, donde el salario real, que cae, básicamente, y el salario muy mínimo, que se mantiene relativamente constante, baja, sube. Y en ese trabajo él dice, bueno, y esto también sirve, parece, para explicar, o podría usarse para explicar esto de la inercia, decir, y lo dicen creo bastante claro, directo, en el sentido que dice, una de las políticas antiinflacionarias más importantes del Banco Central en México fue que el salario mínimo no la represión salarial, ¿no? Digamos, la tasa de interés que permitió apreciar, y además en un contexto donde en América Latina hubo, sobre todo en la primera parte, una afluencia de flujo de capitales, acumulación de reservas, y la distribución del ingreso. O sea, hay dos anclas importantes para explicar el éxito, digamos, de la política inflacionaria, la represión salarial y la apreciación cambiaria, ¿no? Esto ya lo conocemos bastante bien, y bueno, te muestran para discutir los peligros. Entonces, ahí, después hacia el final, decís, bueno, acá falta un objetivo de crecimiento, entonces es necesario discutir crecimiento. Voy bien, ¿no? Voy 10 minutos. Es necesario discutir las causas de crecimiento, las causas de la inflación, y hay un trabajo que yo te recomiendo, no sé si lo viste, que es sobre metas de inflación, que se llama Un modelo alternativo para la economía abierta de consenso del análisis del targeting, Ricardo Suma, del 2016, creo que ahí lo cito por ahí, donde analiza, presenta un modelo alternativo, digamos, de meta de inflación, y cuando lo revisé y hace una calibración para ver cómo funciona, y creo que podría servir bastante bien para explicar estos hechos estilizados que
que se pretenden explicar, donde, bueno, las posibilidades de alcanzar una meta de inflación y eso cómo repercute en el crecimiento. Bueno, a ver, no voy a explicar todos estos trabajos, pero donde acá el canal cambiario a través de la distribución del ingreso, los flujos de capitales es importante, ¿no? A una mayor tasa de interés hay una menor inflación, se puede alcanzar una menor meta de inflación por vía del tipo de cambio, ¿no? Entonces acá menor tipo de cambio, menor tasa de inflación, y acá se ve bien también este impacto distributivo, digamos, como vos decís, bueno, acá tenemos que explicar que las metas de inflación no es neutral, eso afecta a la distribución, podría afectar, estamos trabajando en la distribución del ingreso, vemos que no es neutral en sentido de crecimiento, entonces, bueno, es interesante que acá lo incluya, y lo mismo con el crecimiento, ¿no? Acá lo que muestra en 2016, ahí lo que muestran es que a mayor, a una meta de inflación mayor el crecimiento, incorporando el efecto distributivo. En resumen, creo que, bueno, contenta, digamos, de poder discutir, sobre todo ahora inflación, que si bien es un tema que nunca, lamentablemente, se pasa de moda en nuestro país, pero ahora empieza a tomar mayor lugar en los debates internacionales, con el contexto actual. En particular, para el caso de México, ver estos trabajos, sobre todo que son trabajos de Roberto, y del profesor López Gallardo, que nos ha dejado trabajos muy interesantes para pensar, explicar un poco bien esto. Me parece que el canal cambiario entra, sobre todo porque el tipo de cambio está en la ecuación de crecimiento. Clarificar un poco entre el dinero endógeno y exógeno. Yo volví a revisar y ahí me hace ruido esas relaciones. No, la otra pregunta que tengo ahí ya la contestaste, ya entendí sobre el inestable en la exposición. Y bueno, y esta frase que te decía, que acá la copié, ¿no? Es decir, bueno, es importante recordar que un modelo de meta de inflación, es la diferencia entre lo que las autoridades entienden, cómo funciona la macroeconomía, esto basado en preceptos neokeynesianos, con lo que cómo realmente la economía funciona. Pero bueno, ahí no veo que se salga mucho de eso. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Florencia. ¿Te parece, Santiago, reaccionar a los comentarios y después haremos las preguntas? Adelante, adelante. Bueno, primero, muchas gracias, Florencia, por los comentarios. La verdad que son sirven para inspirar, seguir trabajando con estos modelos. Entonces, el objetivo principal del trabajo fue ver que con una pequeña variación de estos modelos al estilo neokeynesiano, y ni siquiera usando expectativas racionales, usando variables naturales, con una pequeña variación ya las cosas cambian radicalmente. Entonces, eso me sirve para decir, bueno, vamos a tener en cuenta todo lo que nos dice Florencia, pero la idea era esa: un pequeño cambio en el modelo tiene tal consecuencia que nos puede explicar por qué la economía se estanca mientras que se cumple con la inflación. ¿Sí? Es eso por un lado. El tipo de cambio es un canal fundamental. El problema que tenemos aquí con mi coautor es que hemos debatido mucho sobre el tipo de cambio. Entonces ya llega un momento
o se ha publicado mucho sobre el tipo de cambio. Entonces llega un momento que decimos, bueno, vamos a ver otra cosa porque estamos, bueno, estamos cansados de decir que el tipo de cambio es fundamental y no pasa nada con en el debate. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, el canal del tipo de cambio nos parece fundamental, pero lo trataremos en otro trabajo. Entonces, eso por un lado. Y después tuvimos muchas discusiones con Roberto, porque el canal del tipo de cambio tiende para la demanda agregada, tiende a ser pequeño. Tiende a ser pequeño. Y para nosotros lo que está pasando es que toda la discusión del nuevo desarrollismo, ¿sí? Aquí en México, representado fundamentalmente por el que también se nos fue antes, Jaime Ross, y en debate con Julio López, ¿sí? Los dos tipos de trabajo, incluso los de Roberto, ¿sí? Nos dicen que el tipo de cambio puede tener un efecto positivo y un efecto negativo, ¿sí? Y lo que nosotros estamos viendo, y en otros trabajos de Roberto empíricos también, es que ese canal está siendo pequeño. El problema con este comentario adicional es que si la tasa de interés, el canal de tasa de interés es pequeño y el canal de tipo de cambio es pequeño, no nos queda nada. No nos queda nada. O nos queda, sí, no nos queda nada. Entonces, lo que decidimos fue agarrar el tema del tipo de cambio en otro momento, para otro modelo, ¿sí? Respecto al dinero endógeno, lo que consideramos endógeno nosotros es que para que el dinero sea endógeno se necesita un sistema, se necesitan bancos, ¿sí? Y la última decisión de dar crédito la toma el banco, ¿sí? Entonces, es una cuestión de oferta para nosotros, no por una cuestión de que la oferta de dinero esté dada, sino por una cuestión de oferta, porque es el banco el que finalmente va a tomar la decisión de dar o no dar un préstamo, ¿sí? Entonces, por eso puede ser que haya o genere confusión algún parafraseo que realizamos en el trabajo, pero entendemos dinero endógeno porque es dinero crédito y está realizado por la banca privada. Entonces, el que toma la decisión del préstamo es el banco y la contracara es el Banco Central, porque el costo es sacar plata del Banco Central. Entonces, en ese sentido decimos que es dinero crédito, es dinero endógeno y determinado por la oferta que hacen los bancos, ¿sí? Entonces, eso por la cuestión del dinero endógeno. Luego, la explicación de la inflación sí la tomamos por el lado de la demanda, pero la tomamos por el lado de la demanda en el sentido de la puja distributiva, es decir, la tasa de crecimiento mejora las condiciones de los trabajadores, de la posibilidad de discutir un salario nominal mayor, es decir, no la tomamos en el sentido de que aumenten los costos laborales unitarios por una cuestión de rendimientos decrecientes a escala. Entonces, la relación positiva entre inflación y demanda la tomamos por el lado distributivo, no por el lado de rendimientos decrecientes a escala. Incluso aquí sí tenemos en cuenta el lado de la oferta por el tema de por el lado del tipo de cambio, ¿sí? Por el lado del tipo de cambio es un canal fundamental para controlar la inflación. Y respecto a la distribución del ingreso, ¿sí? También en otros trabajos hemos analizado esto, y lo que nos parece muy auspicioso de este trabajo es que nosotros relacionamos bueno, yo en particular, ¿no? Relaciono la distribución del ingreso con la distribución del ingreso funcional de la economía con una especie de curva de Phillips, ¿sí? Uno podría tener en la cabeza una curva de Phillips determinada por
la distribución del ingreso. Y lo que es auspicioso de este trabajo es que si la participación de los salarios en el ingreso depende de la tasa de crecimiento de la economía, un proceso de estancamiento te afecta a la participación de los salarios en el ingreso. Eso es lo que estamos trabajando, pero sí, lo consideramos fundamental a esa variable. Entonces, el trabajo tiene esa naturaleza, es incompleto claramente, pero tiene la intención de modificar un poco los modelos de metas de inflación y decirles, miren, sacándonos de encima la determinación natural de ciertas variables, esto se complica y por lo tanto, para hacer metas de inflación sin consecuencias negativas, hay que tener en cuenta que no existen variables naturales y que todas las variables, que las variables fundamentales de estos modelos son endógenas. Pero sí, son interesantes los trabajos que mencionas, y los tendremos en cuenta. Y las cuestiones que señalas, creemos que son interesantes, pero en este trabajo no era la intención incorporarlas. Y ya el trabajo ya es suficientemente largo, entonces si nos íbamos con el tema del tipo de cambio y en algunos párrafos aparece el tipo de cambio, ya se hacía demasiado extenso. Entonces, de hecho, para publicarlo, este trabajo tenemos que dividirlo en dos, y por lo tanto, por una cuestión de organización, ya era muy difícil. No sé si respondí las preguntas o los comentarios. Sí, solamente una cosita rápida, Germán, si me permitís, y dejo el lugar para las cosas. Solamente cuando decís sobre canal cambiario, tipo de cambio, crecimiento y precios, sacá sobre crecimiento. O sea, yo lo que digo es en la intención de explicar la estabilización de precios. Sí, no es chiquito. Lo que sí puede ser chiquito en la discusión es el impacto entre tipo de cambio y crecimiento, o distribución y crecimiento, ¿no? Ahí, por eso, bueno, en ese artículo de suma, crecimiento hay que incorporar gastos autónomos, otras cosas, pero sí va a ser importante ver el canal cambiario para los precios, en ese sentido, la discusión. No irnos a la discusión de crecimiento, que sí, sabemos que hay un montón, pero sí es importante ver tipo de cambio y precios, que también hay, pero digamos, verlo para el caso de México. Solo eso, gracias. Y gracias por los comentarios. No, ahí el comentario sería que también, o sea, que ha disminuido y se mantiene positivo. Ese sería lo que deberíamos comentar. Es decir, incluso si uno se guía por ciertos... Es decir, sí, el coeficiente de traspaso ha disminuido, pero se mantiene todavía efectivo. Incluso el Banco de México lo reconoce. Entonces, sí, en el trabajo aparece, pero es marginal, eso es cierto. Bueno, gracias de vuelta a Santiago y Florencia. Abrimos a comentarios o preguntas del resto de los participantes. Lo veo Sebastián primero y Fernando después. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Un tema vinculado con lo que de hecho estaban conversando con Florencia, digamos, yo entiendo el punto, digamos, que estás haciendo respecto de, bueno, muchos de los esquemas de metas de inflación, digamos, han comprado estabilidad, llamémosla nominal, pero, digamos, aún con toda una serie de tareas hechas en el sentido de las recomendaciones de política, digamos, el crecimiento, digamos, el desempeño o el dinamismo de las economías latinoamericanas que les ha ido bien, digamos, en la estabilización nominal, tal vez, digamos, no emociona, por ponerlo de alguna manera. Ahora, quería hacerte una pregunta, dado que el periodo que ustedes analizan llega hasta 2020 e incluye el periodo de pandemia, que es, cuando te escuchaba exponer, pensaba en México,
y pensaba que justamente la configuración o el mix de políticas en México se caracterizó justamente tal vez un poco por lo contrario de lo que ustedes están pregonando. La política fiscal, digamos, fue, digamos, muy contractiva o, digamos, llamativamente contractiva comparada con lo que ocurrió en toda la región y en todo el planeta. Y entonces, en ese contexto, en el contexto de un shock externo negativo, ¿sí?, inicial, tuviste, digamos, la política fiscal yendo en la dirección contraria a la que ustedes pregonan, tal vez cierta ayuda de las condiciones financieras globales, pero me preguntaba si ustedes evalúan, aún con las restricciones que plantean, que los grados de libertad que tal vez se compró el Banco de México, digamos, a las autoridades monetarias en un contexto de mayor estabilidad nominal y aún con coeficientes de pass-through que tal vez comparados con otras regiones son elevados, pero son más bajos que en el pasado, si le atribuyen a digamos, a esa compra de ciertos grados de libertad algún margen como para haber compensado lo que la política fiscal no estaba haciendo en el evento pandémico. No sé si se entiende la pregunta. Punto. Eso. Sí, la respondo, ¿no? Si te parece, Santiago, primero recolectemos un par de preguntas más. Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Germán y Ariel. Felicitaciones, Santiago, por el trabajo y la presentación muy clara y estimulante. A medida que fuiste esgrimiendo y dándole forma a tu presentación y fui prestando atención, creo haber entendido el objetivo del trabajo, aun cuando debo confesar no lo he leído. Me surgieron algunos interrogantes que fui anotando, son varios, voy a tratar de ser breve, y que tienen que ver en parte con la estrategia de formalización y con algunas cuestiones conceptuales, que quizá valga la pena compartir, discutir o debatir con todos, a ver cómo lo ves y qué es lo que piensan. En particular, cuando uno toma este tipo de modelos del nuevo consenso macroeconómico, nuevo keynesianos, ojo que neo-keynesiano no necesariamente es sinónimo de nuevo keynesiano, digo, neo son los de la síntesis neoclásica, y nuevos son Woodford y compañía, que son los que dan pie a este tipo de estrategia de modelización. Eso me parece importante aclararlo, se presta a confusión, de hecho, pero por lo general, si uno toma un modelo tradicional, el de Lars Svensson de 1997, lo que encuentra es un modelo similar al que vos propones, o sea, similar en cuanto al planteo de que tenés el lado de la demanda, formalizado por una curva IS, en donde, como bien mencionó Florencia, la inflación es concebida básicamente por un exceso de demanda agregada respecto a un PIB potencial exógenamente determinado. Tenés por el otro lado el lado de la oferta, y acá me quiero detener, modelizado a partir de una curva de Phillips. En este sentido, yo no estoy tan seguro, creo que se puede hacer, y creo que está bueno lo que vos planteás, de asimilar la interpretación de una curva de Phillips nuevo keynesiana híbrida, en donde no solo los factores domésticos, básicamente las expectativas, que vos las formalizás de forma adaptativa porque tu modelo, entiendo, es determinístico y no estocástico. Esto también es importante mencionarlo, ya que la mayoría de las versiones que suelen encontrarse en el cuerpo principal o en el cuerpo nuevo keynesiano trabajan con versiones estocásticas que dan lugar justamente a existencia de shocks y a la importancia de comportamientos de tipo forward-looking, en donde las expectativas racionales cumplen un rol clave, digamos, aun cuando está perfecto, digo, tomar el modelo de manera determinística y formalizar las expectativas de otro modo, como haces vos, de manera adaptativa. Pero el punto que quería hacer yo es que vos mencionás, por un lado, el tema de, o bien uno de los slides, curva de Phillips y puja distributiva al mismo tiempo. Y ahí quizá me parece que en el caso de buscar compatibilizarlo, sería interesante pensar en formalizar la puja en sí misma, ya sea como lo hace Rawson, Lavoie o cualquier otro autor post-keynesiano, donde vos tenés objetivos distributivos, los agentes se ponen a negociar, se piensa en términos distributivos o de salario real, existe la posibilidad de que haya poder de mercado por parte de las empresas para trasladar los incrementos de costos nominales a precios, en fin, hay toda una gama de la literatura que por ahí me parece que, digo, lo que no es incompatible es pensar que una curva de Phillips nuevo keynesiana ampliada
también incorpore, en línea con todo lo que se está discutiendo hoy en día, a partir del fenómeno de inflación global, factores de oferta, ligados, por ejemplo, al incremento del precio de commodities sobre la propia inflación subyacente, o la headline, no necesariamente sobre la inflación núcleo, porque no lo ves ahí, pero me parece que esta idea de concebir factores de demanda y factores de oferta, y voy con esto al siguiente punto, creo que es una cuestión relevante para considerar en el modelo, digamos, ¿no? En línea también con un comentario que planteaba Florencia sobre cómo se entiende el fenómeno inflacionario de acuerdo a esta propia lógica de razonamiento. En este sentido te pregunto, el shock inflacionario que se supone que se origina, a partir del cual vos mostrás todas esas dinámicas muy interesantes, por cierto, ¿se asocia a qué variable concretamente? ¿Cuál es el componente exógeno que vos estás moviendo, aun cuando no sea estocástico el modelo, y que da lugar a todo ese tipo de dinámica y a la respuesta fiscal, en principio compensadora y coordinada con la política monetaria, que incorporás hacia el final, muy interesante también, para tratar de compensar o de sopesar el efecto de letargo que tiene el accionar de la propia política monetaria? Y una cuestión más, no quiero seguir excediéndome porque no es la idea, pero que se me vino a la mente cuando empezaste tu disertación, tiene que ver con la concepción del régimen cambiario en este tipo de modelos, o mejor dicho, de cómo se entiende el tipo de cambio nominal y qué función tiene. Florencia hizo mucho hincapié en el canal cambiario, yo coincido con ella, me parece que es muy relevante, ya sea por el lado de la oferta, como mencionás vos, también por el lado de la demanda, creo yo. Esto también los propios autores nuevo keynesianos lo reconocen. Aguenor y Montiel, vos citaste un trabajo de Aguenor, presentan una versión estilizada de este modelo, en donde el tipo de cambio entra por el lado de la demanda, afectándola a la IS, y por el lado de la oferta, afectando a los precios. Pero el punto es el siguiente. Vos mencionaste que incluso dentro del BIS o del FMI, hoy en día se discuten distintos instrumentos y distintos objetivos. Bueno, yo recuerdo un trabajo de Ostri y otros autores de 2010, en donde se habla de dos instrumentos y dos objetivos. Después el laburo dio lugar a un montón de discusiones que hoy en día Tobias Adrian, Gita Gopinath, un montón de autores lo plantean en estos términos. Vos hiciste mencionar esto, pero el punto es, la tasa de interés se destina al control inflacionario a partir de un régimen de metas de inflación, con una regla de política monetaria, la Taylor, ampliada, digo, como quieras concebirla, y el tipo de cambio nominal en función de determinada regla intervencionista en el mercado cambiario, y ahí hay un apartamiento del modelo canónico de metas de inflación puro, porque se supone que vos lo que haces es prestarle atención al tipo de cambio para, en cierto modo, perseguir un objetivo de competitividad externa. Con esto no quiero entrar en contradicción con el enfoque pesimista de elasticidades que Florencia mencionó al pasar, y hizo un trabajo muy bueno, o el debate entre quienes son partidarios del cumplimiento de la ley de Firwall y descreen en general el optimismo de elasticidades versus quienes creen lo contrario. Pero simplemente quería poner de manifiesto estas cuestiones como para debatir y escuchar a ver cuál es tu reflexión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Si no hay más consultas, aprovecho y yo hago un par. No, podría, disculpa Germán, podría contestar porque ya me voy a olvidar. Perdón. Disculpa, porque son dos preguntas Dale. muy difíciles. Dale. La primera de Sebastián es muy interesante. De hecho, yo pensé antes de la pandemia, bueno, no antes de la pandemia, no, en los primeros momentos de la pandemia, el primer mes, etcétera, que México había comprado un nivel de credibilidad por parte del mercado financiero que le iba a permitir navegar la pandemia de una forma mejor que otros países en desarrollo, pero el nivel ideológico, sí, para mí es ideológico, el nivel de ideología que nuevo keynesiana o incluso nuevo keynesiana que tiene el Banco Central y dentro de la Secretaría de Hacienda, acá el Ministerio de Economía se llama Secretaría de Hacienda, es tal que eso no permitió imaginar un mundo en el cual se gaste más, ¿sí? Para, en términos sociales, o en términos de salud, o en términos empresariales, etc. Entonces, acá lo que hubo fue un reordenamiento del gasto. Entonces sacaron partidas
de ciertos lugares y se pusieron en salud, y se pusieron en algunos planes sociales muy, muy estrechos. Entonces se priorizó la credibilidad sobre el bienestar social, y aquí no hubo ningún debate acerca de si eso estaba bien o estaba mal. De hecho, desde el Poder Ejecutivo hay un mensaje de austeridad que viene del siglo XIX, ¿sí? Que no permite, ¿sí?, realizar políticas expansivas, ni siquiera en estos momentos. Incluso con el profesor Panico tenemos un artículo informal y artículos formales sobre el ordenamiento institucional que tiene el Banco de México con la Secretaría de Hacienda, que si bien es autónomo el Banco Central para emitir base monetaria, la Secretaría de Hacienda le puede obligar, o sea, puede obligar al Banco de México a decirle, finánciame el 1,5% del presupuesto neto del gasto de la deuda, con base monetaria. Y esa cuenta, que podría ser negativa, hoy está en 3 puntos del PIB. Entonces, no hubo ningún tipo, no se ganó nada, absolutamente nada. Incluso yo creo que el Banco de México trató de hacer una política basada en su balance al estilo de la FED, y puso a disposición 4 puntos del PIB para el sector privado a través de los bancos comerciales. Pero la utilización de eso fue mínimo. Es decir, trató de hacer un quantitative easing, pero eso fue formal y no fue efectivo. Entonces, la estabilidad nominal, la credibilidad en los mercados financieros, el riesgo país en México es de 100. Ni siquiera lo tengo en la mente ahora cuánto es el riesgo país, pero es muy bajo. Ni siquiera, entonces, esas condiciones que se generaron, que ha generado México en los últimos 20 años, no ha permitido obtener por lo menos el arreglo institucional como para incrementar la inversión pública, incrementar el gasto, ni siquiera en estas condiciones. Y con el profesor Panico, las conclusiones que tenemos es que no hay que cambiar absolutamente nada en México del ordenamiento institucional, del legal, etcétera, para generar un shock tal que se incremente la inversión pública en 150%. Pero lo que hay que generar es una persuasión, como diría Keynes, de que eso se permita. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de Fernando, relacionado con el tipo de modelos, ¿sí? Exactamente, este tipo de modelos son determinísticos, no son, no tienen choques aleatorios. Esa es otra diferencia con los modelos nuevo keynesianos. Y lo que los conecta es el lado de la oferta, ¿no? El lado de la oferta, el lado del producto potencial, que nosotros tratamos de levantar ese supuesto. El tipo de shocks, a pesar de ser determinísticos, está bien, eso es cierto, pero uno puede ponerle un shock a cada variable. Y lo que nosotros tratamos de reproducir son los shocks que ha tenido la inflación en los últimos 20 años. En un momento hubo un shock de la inflación por aumento, por el aumento de los precios de los commodities, aumento del precio de la nafta aquí en México, y eso generó un choque inflacionario. Y también el choque inflacionario del 2008, previo a la crisis, que había un crecimiento de los commodities. Y finalmente el último choque inflacionario que estamos viviendo ahora. Entonces, si bien son determinísticos, se le puede incorporar choques a estos modelos. Por el lado de la oferta, sí, en el texto está explicado que nosotros consideramos que la inflación tiene un efecto sobre la demanda vía la puja distributiva. Y sí es cierto que que se podría hacer al estilo
hay muchos trabajos de post-keynesianos, ¿sí? Que proponen una definición para el salario nominal, una definición para los precios y una estabilidad para la distribución funcional del ingreso, que incluye la productividad laboral. Por lo tanto, nosotros sí pensamos que la curva de Phillips en realidad es una expresión de la puja distributiva. Es decir, es decir, sacando las expectativas racionales, la curva de Phillips es una teoría de la inflación. Y nosotros lo tomamos en ese sentido y reemplazamos el producto, o sea, reemplazamos que el exceso de demanda represente un incremento en los costos al estilo, ahora se me trae en la cabeza Svensson, ¿no? Svensson dice, cuando aumenta la demanda, aumenta la producción, pero a costos superiores. Nosotros no lo tomamos por ese lado, sino por el aumento de los costos laborales y el empoderamiento de los trabajadores. Que también aquí en México eso es muy, como mostraba Florencia, eso también es muy dudoso. Es decir, acá los trabajadores no tienen ningún tipo de poder de negociación. Pero la intención también, es decir, bueno, el coeficiente ese puede ser pequeño, simplemente. Pero sí estamos pensando en esos términos, que la curva de Phillips representa una puja distributiva más los efectos de oferta por el lado del tipo de cambio y los precios de los commodities, etc. Y luego sobre el canal cambiario, acá volvemos sobre lo anterior y vuelvo sobre los comentarios de Florencia y los de Fernando. También pensando, ¿no? En el trabajo, a veces se me sale, se me nubla el pensamiento en el sentido de que es importante en el modelo que, a diferencia de los modelos nuevos keynesianos, que acá el tipo de cambio depende de las condiciones internacionales, o sea, depende de los flujos internacionales de capital. Claro, está puesto de una manera muy simple. Y eso le da una relevancia muy importante porque muchos de los choques que tiene México son vía el tipo de cambio. Lo que también nosotros observamos es que no nos quisimos concentrar en el tipo de cambio, porque las depreciaciones del tipo de cambio en México suelen ser muy grandes, pero su efecto sobre la inflación no suele ser tan grande. Entonces lo que vemos es un anclaje fuerte de la inflación. Bueno, eso también sería para otra discusión. El anclaje fuerte nosotros lo vemos por el lado de la distribución del ingreso. Pero eso no está en el modelo. Eso no está en el modelo. El anclaje fuerte, incluso mi salario, por ejemplo, o sea, yo lo vivo esto en vivo y en directo, mi salario está variando al 3,4% y la inflación al 7%. El ancla de la inflación se mueve. Entonces, no, es decir, eso lo tengo muy presente, pero en el trabajo sí no lo incorporamos. No lo incorporamos. No sé si respondí a las preguntas, volví sobre los dichos de Florencia, porque sí, es muy relevante, pero claro, en el trabajo no lo quisimos incorporar. Incluso, ahí está la posibilidad de que el tipo de cambio tenga un efecto positivo en la inflación, o sea, positivo, o sea, negativo por el lado de la demanda, ¿sí? Y que eso también era una cuestión que Roberto quería incorporar, pero lo que pasa es que también se te va de las manos la extensión del trabajo. Entonces, pero esas serían las reflexiones. Bueno, muchas gracias, Santiago. Estamos medio excedidos de tiempo. A mí me quedaron un par de comentarios, pero que mejor no hago para no extendernos tanto, pero que me parece interesante después intercambiar sobre algunas cosas de diseño institucional de la política monetaria en México, que mencionaste al comienzo, del rol de la esterilización vía operaciones de Hacienda, y este rol que tiene la Secretaría de Hacienda en la definición de la política cambiaria, que me parece que motiva discusiones sobre cómo se coordina Hacienda con el Banco Central, que es el que maneja la tasa y administra las reservas, sin romper esos
límites de lo que se entiende como independencia del Banco Central en México, y un punto sobre los efectos, cómo el modelo podría reflejar un shock de términos de intercambio como el que se está observando desde que empezó la guerra en Ucrania, que algo dijiste sobre la suba de combustibles en la inflación, pero quizás tiene ahí otros canales como el efecto sobre la cuenta corriente, si eso genera una presión apreciatoria, y bueno, de vuelta al canal de transmisión de la apreciación cambiaria. Pero bueno, me parece que eso lo podemos dejar para futuras interacciones. Así que muchas gracias de vuelta a Santiago, Florencia y al resto de los y las participantes del seminario, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Gracias. ustedes, un saludo, muchas gracias por los comentarios, los vamos a tener muy en cuenta, muchas gracias.